Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Esta serie de señales de los últimos días es una edición especial de Entre Páginas de la Biblia. Saludos mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Continuamos hoy con esta serie de señales de los últimos días y hoy corresponde el capítulo número 9 o la parte número 9. Ya nos estamos acercando al final de esta serie porque nos queda un capítulo más para la semana que viene y de esto voy a hablar al final de esta clase para que sepas cómo es que vamos a concluir. Ahora, aquí no acabamos los estudios porque entonces vamos a comenzar una nueva serie en los próximos días. En este día quiero hacer una recapitulación de lo que hemos venido estudiando durante las últimas semanas. En el capítulo número 1 vimos la introducción y la señal número 1 que eran los falsos profetas. En el capítulo número 2 vimos la señal número 2, 3 y 4 que fueron las guerras, hambres y terremotos. En el capítulo número 3 la señal número 5 que fueron las epidemias. En el capítulo número 4, señal número 6 que fueron las persecuciones. En el capítulo número 5, la señal número 7 que fue la apostasía. El capítulo número 6, la señal número 8 que fue la maldad y la falta de amor. El capítulo 7, señal número 9 que fue la propagación del evangelio. En el capítulo número 8, que fue el último capítulo que dimos, la señal número 10, que fue el horrible sacrilegio o la abominación desoladora. En el día de hoy no vamos a ver una señal porque hemos llegado ya a las señales totalmente. Lo único que vamos a ver, que nos vamos a dar cuenta es que a partir ahora de Mateo 24, 23, el versículo 23, Jesús lo que empieza es a reforzar un poco lo que había dicho anteriormente en algunos de los textos bíblicos que hemos leído. Recuerda otra vez que estamos viendo o usando Mateo 24 como el texto bíblico base y lo comparamos entonces con Marcos 13 y con Lucas 21 y es lo que vamos a continuar haciendo en el día de hoy. Sin embargo, vamos a hacer algo diferente en esta ocasión porque vas a ver allí en la pantalla una tabla, un cuadro con los tres textos bíblicos y vamos a ver solamente 2 o 3 versículos al mismo tiempo para ver comparando qué es lo que cada uno de ellos dice al final ya de este texto bíblico, porque algo que sí nos damos cuenta es que hasta ahora cuando Jesús habla acerca de el tiempo final y de su segunda venida o su regreso, nos parece o nos da una idea de que el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo y lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia es casi un mismo evento. Sin embargo, no es así. Nos parece esto. En otros textos bíblicos que vamos a utilizar un poco más adelante también nos parece de que es un mismo evento, pero fíjate, no sabemos por qué Jesús no fue un poco más claro y no le explicó a los discípulos de que el rapto de la iglesia y su segunda venida son 2 eventos diferentes, separados en tiempos diferentes, también con características diferentes, que es lo que vamos a estar viendo durante este estudio bíblico. Vamos entonces a la tabla allí o a esa imagen que estás viendo allí en tu pantalla, donde vemos entonces el primer texto bíblico que es Mateo 24, versículo 23. Dice aquí, entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún, a los elegidos. Marcos 13, comenzando en el versículo 1, dice casi lo mismo. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible aún, a los elegidos. Curioso que Lucas 21 no dice nada. Lucas no dice absolutamente nada acerca de este tema en los dos versículos. No dice absolutamente nada. Nos movemos entonces al próximo versículo
Mateo 24:25 dice: fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Y Marcos 13, solamente un versículo, el versículo 23 dice: así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Otra vez, Lucas 21 no dice absolutamente nada. Pero fíjate, en estos dos textos bíblicos tenemos allí claramente la información de parte de Cristo, que Jesús les dice a ellos: escuchen, ya se los advertí, ya les he dado las señales que ustedes me pidieron. Después no se quejen, porque acuérdate de que estas señales se las piden los discípulos. Son los discípulos los que les dicen a Jesús: danos señales de estas cosas que van a pasar, tanto de la destrucción del templo, del fin del tiempo o de la era, dicen algunos, y después del regreso de Cristo Jesús. Jesús ya cumplió con darle esta información a los discípulos en esta ocasión. Continuamos un poquito más adelante. Mateo 24, versículo 29. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Esta es una información muy importante. Mira lo que dice Marcos 13 ahora. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y Lucas 21 dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones están angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder en el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Vamos a hacer una pausa un segundito allí, porque la semana pasada yo he recibido, es decir, en base a la enseñanza, la última enseñanza que tuve, he recibido una gran cantidad de emails, de textos. Aún algunas personas me han llamado por teléfono para preguntarme acerca de mi opinión sobre el cumplimiento de esa señal, el horrible sacrilegio, donde muchos piensan de que esa señal era para el futuro solamente, futurista, que no había pasado. Yo mostré con la historia también y los textos bíblicos de que ya eso sucedió. Sin embargo, acuérdate que dije de que esa era una señal de doble cumplimiento, es decir, que se iba a repetir de nuevo. Fíjate la diferencia. Aquí en el versículo 29, entonces está hablando de una tribulación. Dice otra vez este texto: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol. Si nosotros tomamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la primera tribulación, aquel tiempo para los discípulos, cuando tuvieron que salir corriendo de Jerusalén en el año 67, y después la destrucción de Jerusalén, que hizo que los judíos tuvieran que salir de Jerusalén por todo el mundo durante 2000 años, escucha, porque eso es profecía, regados por todo el mundo durante 2000 años, es increíble. En ese evento no hubo algo como lo que está diciendo ahora aquí este versículo, que dice de que las estrellas, es decir, ni el sol ni la luna, o el sol y la luna dejarán de brillar y las estrellas caerán del cielo. Esto es algo que va a suceder. Los tres textos bíblicos, y me parece que Lucas vio allí una gran importancia en eso y también lo dice. Fíjate esto. Es más, me llama mucho la atención que Lucas dice en el versículo 26, se desmayarán de temor los hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Se espera y se cree que dentro de la gran tribulación, al final de ese tiempo, de esos 7 años, va a existir un gran terremoto. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque vamos a hablar específicamente de la tribulación en la próxima serie. Cómo va a suceder, dónde va a ser el centro quizás de la tribulación en parte. Muchas otras cosas más vamos a hablar allí. Y vamos a tocar este tema, pero me llama mucho la atención de que ahora entonces el Señor sí está enfocando ya estas
señales últimas para el fin del tiempo antes de su segunda venida. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Nos movemos entonces otra vez a Mateo 24 en el versículo 30. Dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora dice Marcos 13 en el versículo 26: verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Lucas 21 dice: entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Muy similar, muy similar. Entonces nos damos cuenta de que los tres les llamó la atención eso, lo escribieron. Ese es el enfoque en esta ocasión. Es decir, aquí se está refiriendo entonces a la segunda venida de Cristo Jesús. Atención, cuando la Biblia habla de la venida de Cristo Jesús con poder y gran gloria, entonces nos estamos refiriendo ahora a la segunda venida de Cristo. No en el rapto de la iglesia que tú y yo estamos esperando como cristianos. No. Aquí se refiere entonces ahora sí a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. Mateo 24, 31, continuamos allí. Versículo 31 dice: y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Marcos 13 dice en el versículo 27: y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Y Lucas 21 no nos dice nada. Lucas no dice nada en esta ocasión. Pero sin embargo, es un texto muy interesante, muy importante, porque aquí hay un poco de confusión. ¿Okay? Muchos dicen: ese es el rapto de la iglesia. No, fíjate, a pesar de que Jesús no cuenta esta historia necesariamente cronológicamente, ¿okay? Y nos vamos a dar cuenta en algunos detalles. En esta ocasión nos vamos a dar cuenta de que en el versículo 30 habla de la segunda venida. En el versículo 31 habla de algo que parece ser entonces el rapto de la iglesia, porque dice de que va a escoger, es decir, a reunir a los elegidos en todo el mundo, y tú vas a decir: este es el rapto de la iglesia. No, este texto bíblico, mi querido hermano, se refiere a aquellos que se van a salvar durante la tribulación. Durante la tribulación va a haber personas que sean salvas, los 144,000 y los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis le van a predicar a muchas de estas personas, además de mucha gente que se va a quedar aquí, que no se va a ir en el rapto, que estuvieron expuestos al evangelio, pero que no quisieron creer, que tomaron a la ligera la vida espiritual y cristiana y la relación con Cristo. Se van a dar cuenta en ese tiempo que se quedaron, y entonces van a tratar, y lo van a hacer, van a arrepentirse de sus pecados, van a clamar a Dios. Dios les va a ofrecer salvación, pero en esta ocasión van a tener que pasar por la gran tribulación. Muchos de ellos entonces van a ser también decapitados, dice la palabra de Dios, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que en este texto bíblico, tanto en Mateo 24, 31 como en Marcos 13, 27, se refiere a reunir a los elegidos, aquellos que Dios eligió durante la tribulación y no durante este tiempo de la iglesia, antes del rapto de la iglesia. Por eso le decimos a las personas: tú necesitas creer en Cristo ahora y arrepentirte ahora. Tú no puedes esperar, tú no quieres esperar a la gran tribulación. Va a ser terrible, va a ser un tiempo que la gente, dice la palabra, que la gente se va a querer morir y no va a poder. Así que el momento para recibir a Cristo, el mejor momento es ahora. Y eso es lo que nos impulsa a nosotros los cristianos a poder compartir el evangelio con nuestros amigos y familiares. Continuamos, Mateo 24, versículo 32, dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Marcos 13, versículo 28. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Fíjate que tanto Marcos como Mateo repiten exactamente lo mismo. Lucas 21 ahora dice, en el versículo 29, Jesús también
le propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver lo mismo y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Así que los tres hablan exactamente del mismo tema. No las mismas palabras, pero nos vamos a dar cuenta que los tres están reconociendo allí que Jesús hace esa comparación. Y eso es para ti y para mí también. Aquí hay mensaje para ti y para mí, para la iglesia en el día de hoy. No para los no creyentes, para la iglesia, para los creyentes. Es decir, cuando tú veas que se están manifestando estas señales que Jesús ya ha dado, entonces quiere decir que el tiempo está cerca. Por eso es que decimos, y yo creo de que muchos creyentes, muchos en la iglesia están simplemente, decimos, bobeando, perdiendo el tiempo, pensando en muchas otras cosas más. Y vamos a ver qué dice ahorita aquí la palabra acerca de eso. Regresamos, Mateo 24, versículo 34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, versículo 30. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Exactamente lo mismo. Y Lucas dice exactamente lo mismo. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate, los tres, increíbles, repiten exactamente el mismo texto. Diciendo Jesús de que esta generación, esta frase de esta generación ha sido muy discutida. Hoy no tenemos el tiempo para poder analizar esta frase. Algunos creen, o los cristianos en aquel tiempo seguro que pensaron que cuando Jesús se refería a esta generación era la generación de ellos. Sin embargo, yo creo, esta es mi interpretación muy personal, tú puedes tener una interpretación diferente. Yo pienso de que Jesús estaba hablando como se estaba refiriendo a señales del futuro. Ya ahora en esta ocasión el enfoque era en una generación futura, no la presente en ese momento. Entonces estaba diciendo en esta ocasión, les aseguro de que no pasará esta generación, es decir, esta refiriéndose a la generación que pertenecía esas señales. Yo creo que esa generación somos nosotros. Hay una discordia allí en lo que es una generación. Algunos piensan que una generación es de 100 años, otros de 120 años. La Biblia, sin embargo, en el libro de Salmos dice de que hablando de una generación Dios dice que es 60 años, en algunos casos hasta 70 para aquellos que tengan una buena salud. Y es más o menos lo que nosotros vemos ahora. Tú y yo estamos más o menos viendo en estos momentos que las personas duran más o menos esos 70 o 80 años, no más. Muy pocos llegan a 90, mucho menos a 100. Yo recuerdo que hace muchos años atrás era común ver a personas, sobre todo, por ejemplo, en países hispanos que mantienen una mejor alimentación y demás, que muchas personas llegaban a los 100 años o se pasaban. Todavía hay de vez en cuando algunos. Pero la gran mayoría de las personas, quizás cerca del 90% de las personas, el largo de vida, es decir, el tiempo de vida de cada uno de ellos está entre los 70 y los 80 años. Así que me parece a mí de que somos nosotros la generación que vamos a ver la segunda venida de Cristo o el rapto de la iglesia. De hecho, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo tengo la esperanza, yo personalmente, de que voy a sufrir no muerte, sino la transformación de mi cuerpo. Yo pudiera estar equivocado, ¿ok? Yo puedo estar equivocado, me puedo morir mañana. No te sorprendas si ves esas noticias allí de pronto en la internet o en Facebook, pero yo creo que yo soy uno de aquellos que va a sufrir esa transformación y ver que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y entonces vamos a ver la segunda venida o la venida de Cristo por su iglesia, lo que es el rapto de la iglesia. Yo pienso que somos, yo y tú que nos estás escuchando en este día y muchos más, que somos parte de esta generación, sobre todo a las personas más jóvenes. Continuamos entonces en Mateo 24, el versículo 36 en esta ocasión. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe,
ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13 dice, pero en cuanto al día de la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre igual. Lucas 21 no dice absolutamente nada. Este es otro tema curioso, porque es cierto, mucha gente dice, bueno, nosotros no sabemos cuándo va a venir Jesús, porque Jesús dijo que venía como ladrón en la noche. Sí, es cierto. Jesús no nos dio, como en este texto, no da la fecha o la hora, qué día, no lo dice. Es más, le dice a los discípulos que no es para ellos. Es decir, ellos no tienen por qué preocuparse del día, en el momento, la hora que va a venir Jesús. Sin embargo, Jesús no nos dejó a nosotros en el aire oscura, porque por eso nos da señales. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero sí sabemos de que ese día, cualquiera que sea, se está acercando, es eminente de que ese tiempo está muy, muy cerca. Y concluimos entonces allí en el versículo 37, Mateo 24, 37 dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y Marcos 13, versículo 13 dice, estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Y Lucas 21, 34 dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio. Este texto es muy importante. Atención, es más, vamos a hacer ahí una pausa, un segundito. Fíjate, a mí me parece que Jesús, cuando hace la conclusión allí de aquella descripción, usó 2 o 3 ilustraciones diferentes, y tanto Mateo, Marcos y Lucas escogieron las que ellos pensaron que les llamó más la atención. Fíjate que Mateo habla acerca de los días de Noé, y nosotros sabemos de que en estos momentos estamos viviendo un tiempo muy parecido a los días de Noé. No hay duda ninguna, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces después Marcos pues usa una ilustración, dice, de un hombre que se fue de viaje y dejó encargado allí a sus siervos y un día va a regresar. Sin embargo, Lucas es un poquito más profundo en lo que está diciendo. Mira, vamos otra vez allí. Lucas 21, 34 dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! El versículo 34 me llama mucho la atención, porque sabemos de que esto es algo que está pasando aún en la iglesia cristiana en estos momentos. Dice que no se endurezca el corazón por el vicio, atención, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Muchos cristianos están más preocupados por las cosas que están pasando en sus vidas, como pagar la casa, el carro, el trabajo, porque quiero ganar más, o por muchas otras cosas más. Y entonces, pues no se están preocupando en realidad en lo más importante. Ahora bien, quiero decir esto, escucha esto. Tampoco queremos que nos suceda como le sucedió en el primer siglo a la iglesia de Tesalónica, cuando Pablo les escribe y ellos pensaban de que Cristo Jesús venía mañana, ya de pronto, de un día a otro, y entonces dejaron muchos de ellos de producir, de trabajar. Después en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les tiene que escribir mucho más fuerte allí, inclusive llama a algunos de aquellos hermanos vagos, les dice que son unos vagos porque no querían trabajar, y está ese texto bíblico que es muy fuerte, y lo he usado anteriormente, que dice, el que no trabaja, que no coma. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Quiero decirte lo siguiente. Nosotros los cristianos estamos esperando eminentemente la segunda venida de Cristo. Sí, es cierto. Pero no por eso, atención, no por eso vamos a dejar de hacer cosas. Tú continúas con tu vida regular, ¿ok?
vivimos con la esperanza del regreso de Cristo por su iglesia como si eso pasara mañana, pero trabajamos y actuamos, hacemos nuestras actividades como si Cristo viniera en 50 años más o 100. ¿Okay? Que yo estoy seguro que eso no va a suceder. Va a ser mucho antes. Pero continúa tus actividades regulares. Tú estás haciendo planes para comprar una casa, sigue haciendo ese plan. Estás haciendo planes para tener hijos, bebés, también continúa en ese plan para comprar un carro, lo que sea, para educarte, para ir a la escuela, continúa con el mismo plan. Cuando Jesús venga, Jesús nos tiene que encontrar a nosotros ocupados en las cosas. Mucha gente dice, bueno, pero ¿y todo aquello que yo estoy acumulando aquí en la tierra, a quién se le va a quedar? No te preocupes. No te preocupes, si el día que nosotros estemos en la presencia de Dios, Jesús nos va a entregar a nosotros cosas mejores que esas. Mira, no importa qué tan buena, yo lo he dicho muchas veces, no importa qué tan buena nuestra vida aquí en la tierra, y la cual yo también aprecio y disfruto mucho, no importa qué tan buena sea, la vida en el cielo, en la presencia del Señor, va a ser mucho mejor. Pero déjame decirte una cosa. No me voy a adelantar porque en la próxima serie que se titula Después del rapto, y es algo que quería promover, en el mes de julio vamos a comenzar con esta nueva serie que se llama Después del rapto. ¿Por qué? Porque en la próxima edición vamos a enseñar acerca del rapto. Ya de aquí nos movemos al rapto, vamos a explicar por qué es que parece allí que el rapto de la iglesia y la segunda venida es igual, pero no lo es. Voy a hablar de la diferencia y por qué en tiempo y todo lo demás. Pero entonces, después de eso, vamos a hablar también de un tiempo que en la Biblia se conoce como el milenio, donde tú y yo, como creyentes, también vamos a estar. Y te voy a decir cosas que a lo mejor tú no has pensado que van a suceder durante ese tiempo, donde vas a decir, ¿y yo por qué me preocupaba tanto? Por las cosas materiales que yo estaba dejando aquí atrás cuando Jesús viniera por mí o cuando yo muriera. Porque déjame decirte unas cosas, las cosas materiales las vas a tener que dejar, otros las van a disfrutar. Desafortunadamente la van a disfrutar mucha gente, inclusive las cuales no simpatizaban contigo o aún quizás aún tus enemigos van a disfrutar mucho de las cosas que tú vas a dejar, pero eso no es ningún problema porque el Señor tiene cosas mejores para nosotros. Quiero en este día acabar con un mensaje de estímulo para ti, para que sepas de que no te preocupes, pon tu vida en las manos del Señor, enfócate en tu relación con Cristo Jesús, porque Cristo viene muy pronto. Otra vez, gracias por estar en contacto con nosotros y te espero en la próxima edición de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.